Suenan las trompetas. Las personas temen por los diferentes eventos que están ocurriendo. Se escucha un cántico especial. Hay un número de personas, 144,000. Hay una gran multitud. ¿Cuál es el significado de estos símbolos? ¿A qué se está refiriendo Juan cuando habla acerca de este grupo de 144,000, la gran multitud, y cuando introduce estas trompetas? Si quieres estudiar profundamente ese tema, quédate con nosotros mientras comenzamos tu programa de Evidencias. Bienvenidos a otro programa de Evidencias, en el cual continuamos estudiando la profecía, esta segunda parte de la temporada que hemos dedicado a la profecía. En esta ocasión hemos estado estudiando a Daniel y Apocalipsis. Después de haber estudiado a cabalidad el libro de Daniel, ahora hemos continuado con el libro de Apocalipsis. Y ahora nosotros vamos a poder estudiar de manera más detallada el tema de los 144,000 y las 7 trompetas. Este asunto de identificar los 144,000 ha sido problemático para muchas personas. Hay confusión en la identidad de ellos. ¿Serán un número enigmático o será literal? ¿A quiénes se refiere? ¿Qué relación tienen los 144,000 con la gran multitud? Acompáñenme a leer en Apocalipsis 7, el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. El versículo 2. Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes le fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después pasa a enumerar las diferentes tribus, todas excepto la tribu de Dan. ¿Qué relación tienen estos 144,000 con la gran multitud que es presentada más adelante? ¿Cómo podemos identificar a este grupo? En el capítulo 6 se terminó con una pregunta. ¿Quién podrá estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Quién podrá en pie? ¿Quién podrá aguantar? Bueno, el capítulo 7 responde esa pregunta. Lo primero que dice es que vi a un ángel que venía, a 4 ángeles que venían a destruir, agarrando los 4 vientos del cielo para que no hubiera destrucción. Y un ángel le dice: espera, aguantan, no destruyan todavía, déjame sellar a los 144,000. Esto indica, número 1, que los 144,000 es el grupo que va a poder estar parado de pie cuando Cristo venga. Número 2, indica que es el grupo que no va a sufrir destrucción, porque hay que sellarlo. Este grupo es un grupo que hay que hacer algo para que cuando venga el ángel destructor, a este grupo no lo toque. Así que estamos hablando entonces de un grupo especial que no ha de sufrir. Ahora bien, ¿quiénes son este grupo? El texto menciona que son las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Uno de los problemas que tenemos con estas tribus es que hay tribus que no se mencionan. Por ejemplo, la tribu de Leví no se menciona para nada. Manasés se menciona, pero no se menciona Efraín. Hay otra tribu que tampoco se menciona, es la tribu de Dan. Así que tenemos aquí 12 tribus anormales. No son las tribus típicas. De paso, esta lista no va a aparecer en ninguna parte en la Biblia en este mismo orden. Ni las personas que están allí incluidas. Esto nos da una pista de que este es un grupo raro, no son realmente las 12 tribus como tales.
Otro problema que tenemos es que estas tribus ya no existían para el tiempo de Jesús. Así que podríamos decir que solamente cuando Jesús vivió, estamos hablando de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín que estaban en existencia. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, dice que él se dirige a las tribus que están dispersas. Pero esas tribus él se refiere de manera espiritual de todas las personas que están. Así que este concepto de un pueblo judío dejó de existir. Así que estamos viendo entonces en Apocalipsis el concepto de judío es simplemente una imagen para hablar del pueblo de Dios. Y lo que el texto entonces está indicando es que los 144,000 son el pueblo de Dios. ¿Qué se dice de estos 144,000? Número uno, son 144,000. Lo primero que deben observar es que el texto no dice que Juan lo contó. El texto simplemente dice, y oí el número de ellos, 144,000. El concepto entonces de escuchar número, de contar, aparece en la Biblia en Números capítulo 1. Por eso se llama el libro Números, porque se cuenta mucho, censo. Es un censo lo que tenemos en Apocalipsis. ¡Ay, hay que contar! Se cuenta para el censo. La Biblia en Números capítulo 1, versículo 3 dice que solamente se contaban las personas que tenían más de 20 años y que eran varones y que iban para la guerra. Por lo tanto, mujeres y niños no se contaban. En el judaísmo, contar, hacer censo era sinónimo de peleadores, personas que van para la guerra. Así que si Apocalipsis está diciendo, estos son los que han sido contados, son tanto, tanto y tanto, y lo cual debía ser equitativo, por eso hay 12, 12, 12, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. Lo que está diciendo, este es el grupo que va para la batalla, para la guerra final. No está diciendo que este es el grupo que se va a salvar, lo que está diciendo, este es el grupo que va para la guerra que se ha de enfrentar, que vamos a ver más adelante en el capítulo 13 y 14, donde otra vez se mencionan los 144,000. Se dice en el capítulo 14 que vi a los 144,000. ¿Quiénes son? Los que han vencido a la bestia y a su imagen. Ahora bien, el texto menciona a otro grupo, al grupo, a una multitud incontable. Esta multitud incontable, dice el versículo 14, son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál es esa gran tribulación? Gran tribulación aparece en el Apocalipsis capítulo 13, la gran angustia que va a pasar el pueblo de Dios. Así que así viene una pregunta ahora. Si los 144,000 en el capítulo 14 se describen los que vencen a la bestia, y ahora se menciona una multitud incontable que son los que pasan por la gran tribulación, estamos hablando en un sentido hasta del mismo grupo, porque los dos están en el mismo periodo. Así que vemos que este grupo, lo que está en una diferente circunstancia, los 144,000 están en una época en guerra. La multitud incontable está en una época donde la guerra ya ha pasado. Y si recordamos el concepto de censo, entonces entendemos por qué no son contados. A Juan vio mucha gente y Juan le dice, ¿quiénes son? Este grupo que tú estás viendo son 144. Son 144. Ahora otra vez a Juan le dicen, ¿y quiénes son estos? Le dice, no hay que contarlo, olvídate, no hay guerra, ya la guerra terminó, ya no hay censo, ya no hay necesidad. El hecho de que esta multitud incontable no se cuente es porque ya no hay guerra, hay un tiempo de paz. Pero simplemente alude al mismo grupo porque es el grupo que salió de la gran tribulación y que ahora está en el cielo con palmas en las manos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, vemos allí que hay una gran multitud otra vez con palmas en las manos, en el mar de vidrio, cantando y alabando al Señor y cantando el himno del Cordero, que según el capítulo 14 solamente los 144,000 lo saben. Así que estamos viendo simplemente el mismo grupo en diferentes periodos. Y esta misma razón de que se mencione al comienzo un número y al final se mencione como un número incontable, alude a mirar el número 144,000 como un número simbólico que fue utilizado simplemente para destacar y resaltar el concepto de guerra contra la bestia que este grupo, el pueblo de Dios, iba a enfrentar. En el libro de Apocalipsis podemos ver las fiestas hebreas, no solamente la estructura del santuario con sus diferentes partes, sino también las diferentes ceremonias que se llevaban a cabo en el año litúrgico hebreo.
Ahora llegamos a una de esas fiestas impresionantes, donde se soplaban los chofares, el cuerno de carnero, que evoca la imagen de Abraham allá en Génesis 22 cuando va a sacrificar a su hijo. Más adelante encontramos que esos cuernos eran utilizados para ungir, pero por sobre todo estaban relacionados al santuario. Se utilizaban para el sábado, se utilizaban para el Yom Kippurim, para el día de las expiaciones. Kippurim, expiaciones en plural, como aparece en la Biblia y no como el Talmud, que aparece la palabra Kippur. También podemos recordar que es en esta fiesta cuando se tocaban estos cuernos, estas trompetas, que se estaba preparando todo antes del día de la expiación. Antes del día de la expiación literal, en el tiempo de los hebreos, y más adelante ocurre antes del día de la expiación o está relacionado a ese día de la expiación en el futuro. ¿Cómo podemos entender esas trompetas en relación al calendario hebreo? Bueno, al tratar de entender el tema de las trompetas, que es un tema para muchos incluso todavía en definición, donde todavía hay muchas propuestas para tratar de entender este tema, los que han tratado de descubrir y entender la naturaleza del libro de Apocalipsis reconocen cómo en Apocalipsis encontramos muchos símbolos y terminología que ocurren en el Antiguo Testamento. Así que si entendemos que el trasfondo de los símbolos y de las imágenes que utiliza Juan en el Apocalipsis son materiales bíblicos, porque muchos quieren asociarlo tal vez más en contextos grecorromanos y no contextos del Antiguo Testamento, descubrimos, si aceptamos que el uso del Antiguo Testamento es fundamental para entender el Apocalipsis, descubrimos y ha sido propuesto de que muchas de las escenas y materiales del Apocalipsis guardan estrecha relación no solo con material del Antiguo Testamento, sino especialmente con el sistema de ritos y de fiestas del santuario. Vamos a encontrar varios muebles del santuario que son repetidos y vamos a encontrar también imágenes que claramente pueden ser conectadas con rituales o festivales judíos que se realizaban a través del calendario judío. En un caso particular está el tema de las trompetas, que muchos han reconocido que esta terminología, incluso que aparece en el griego en Apocalipsis, es el mismo término que se utiliza en la Septuaginta cuando se habla del uso del shofar. Así que bien pudiera haber una relación entre la trompeta, el término griego, con este término en hebreo que es traducido en la Septuaginta con este mismo término. Así que bien pudiera ser que Juan está haciendo referencia a esta experiencia y autores como Jacques Ducan hace una propuesta bastante sólida para establecer esta relación entre las trompetas, el shofar, con el festival y con la declaración de Apocalipsis de las trompetas. Ahora, ¿cuándo eran utilizadas las trompetas en el contexto del Antiguo Testamento? Pues vamos a encontrar que pueden ser utilizadas en contexto de celebraciones, donde a través del anuncio de la trompeta, pues era parte de los instrumentos utilizados para mostrar el júbilo, la alegría. También la encontramos como un instrumento que era usado para aviso de situaciones importantes, para convocar a las tribus, en el contexto de la guerra. Encontramos también que es usada en el contexto de la guerra para avisar la cercanía de un enemigo, el llamado a la guerra. Así que notamos que la mayoría incluso de sus usos no tienen un carácter de júbilo, la mayoría de sus usos tienen un carácter que advierte un peligro y definitivamente en el contexto del santuario encontramos un uso relacionado con esta fiesta de las trompetas, una fiesta que hacía realizar a todo judío creyente la cercanía del día de juicio, donde Dios arreglaba cuentas con el pueblo y resolvía el problema del pecado. Ahora, muchos argumentan que en el contexto de Apocalipsis, ¿cómo debemos entender la función de las trompetas? Si es un llamado a la venganza de Dios o si es un llamado a la justicia de Dios. Claro, yo pienso que en el contexto bíblico encontramos que ciertamente, aunque la venganza no es nuestra, sino es de Jehová, la venganza en este contexto tiene un contexto retributivo. O sea, como es puesta la justicia en el contexto bíblico, a mucha gente tal vez no le guste el concepto de justicia retributiva,
Vemos que en pasajes anteriores las almas bajo el altar están clamando por justicia. Y lo que va a ocurrir a través de las trompetas muestra la intervención de Dios para resolver esta demanda de justicia. Así que, así como en la fiesta judía las trompetas anunciaban cómo Dios iba a resolver el problema del pecado en el día de expiación, las trompetas y el efecto que tienen las trompetas nos van indicando cómo Dios va a tomar ese reclamo de justicia de parte de sus fieles y resolverlo, claro, en un contexto ahora no local, sino en un contexto universal. Cómo Dios va a ir resolviendo paso a paso el problema del pecado. Hemos podido mostrar evidencia que identificar a los 144,000 no se puede hacer al antojo nuestro. Tenemos que reconocer los patrones literarios del libro, en paralelos, presentando al Cordero y presentando al León, presentando a los 144,000 y presentando a la gran multitud. Y cuando hablamos acerca de las trompetas, tampoco lo podemos hacer enajenados del contexto de las fiestas hebreas, viendo cómo ellas nos van llevando, nos van preparando hacia el día del juicio. Pero ¿qué en cuanto al cumplimiento de estas trompetas? ¿Cómo podemos verlas a través de la historia? Si quieres escuchar un poco más y si quieres estudiar más profundamente las trompetas y su identidad, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. De vuelta en este programa acerca de las evidencias sobre las trompetas en el libro de Apocalipsis. Gracias por las preguntas que has hecho a través de nuestra cuenta en Facebook. Queremos poder ofrecerte más material, más respuestas acerca de las preguntas que tú tienes. Y ahora en este complicado tema, complicado por muchas razones, porque hay diferentes posturas que coexisten en relación de cómo identificamos las trompetas. Varias personas, desde los comienzos de la Iglesia Adventista, han estado identificando las mismas. Sin embargo, hay algo en común que nosotros tenemos con los reformadores protestantes. Cuando leemos el libro de profecía en cuanto al cumplimiento profético, siempre vemos el método historicista, reconociendo cómo Dios ha cumplido a través de la historia los 1260 años de identificación del cuerno pequeño y las profecías que hasta ahora hemos discutido. Siempre hemos rechazado el futurismo y aquellas técnicas que tratan de presentar como un cumplimiento futuro algunas de las profecías que ya se han estado cumpliendo o que ya se han cumplido. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de estas primeras dos trompetas? ¿Cómo las podemos identificar a través de la historia? Primeramente, para entender las 7 trompetas, sería bueno que miráramos el contexto de las trompetas. Recordamos que en el quinto sello se nos mencionó que había un grupo al pueblo de Dios clamando por justicia. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no venga y juzga nuestra sangre? En el capítulo 8, versículo 13, se nos dice que las trompetas caen sobre los que moran en la tierra. Esto indica, cuando hacemos la relación con el quinto sello, que el quinto sello decía, Señor, ¿hasta cuándo juzga la sangre? ¿De quiénes? De los que moran en la tierra. Las trompetas tiran esa venganza sobre estos que moran en la tierra. De hecho, cuando leemos la introducción a las trompetas en el capítulo 8, versículo 3, vemos allí a un ángel en el altar mezclando las oraciones de los santos. Y al mezclarlas le dice, ok, ahora vamos a hacer esto. Esto revela que las trompetas son las respuestas a las oraciones de los santos, que ya comenzaron en el capítulo 6 a mencionarse en el sexto sello, en el quinto sello. Esta trompeta entonces debemos mirarla como las trompetas que van a responder a la opresión del pueblo de Dios. Podríamos entonces mirar que en la primera trompeta se dice que hubo una gran montaña, dice que cayó algo como una montaña, no dice que una gran montaña, ni que se desprendió un pedazo de una montaña, sino que fue arrojado algo que parece montaña,
fue arrojado sobre la tierra y quemó la hierba. El concepto de hierba en la Biblia y de planta, de árboles, está siempre asociado con el pueblo de Dios. Ustedes quizás recuerdan el Salmo 1, que dice que será que el pueblo de Dios, los justos, serán como árbol plantado, que dan fruto a su tiempo. Si aquí el texto está refiriendo que al que esta hierba, estos árboles son quemados, y lamentablemente hemos dicho que deben ser personas no cristianas, estaríamos hablando entonces de personas que fueron cristianas, pero que ahora no lo están siendo, han apostatado. Debe ser un pueblo de Dios que oprimió al pueblo de Dios y por lo tanto recibió opresión. No estamos hablando de una montaña que bota fuego, que podría ser un volcán. El texto no dice que es una montaña que bota fuego, no. Dice algo que parece montaña. Esto podría entonces referirse a lo que pasó en el año 70, cuando históricamente vino el emperador, el general Tito, hijo del emperador Flaviano, vino y destruyó Jerusalén en el año 70. Luego el texto menciona que iba a venir una segunda plaga sobre el río y que iba a destruir los barcos. No solamente dice que el mar iba a sufrir, sino también los barcos, los marineros y todo el mercadeo que está allí. En Apocalipsis 18, los barcos y mercadeos pertenecen a Babilonia. Y Babilonia, en 1 de Pedro capítulo 5, para la época de Juan, era considerada Roma. Pedro dice en 1 de 5:8 que Babilonia era Roma. De manera que si estamos hablando aquí de mercaderes, el mar, y era Babilonia que tenía este poder, estamos hablando entonces de un ataque o una plaga contra los romanos. Y como le dije anteriormente, fueron justamente los romanos que después de los judíos persiguieron a los cristianos. Ustedes han oído quizás hablar de Nerón, que llegó a encender antorchas humanas, matando a los cristianos en la época del 60. Mató a Pedro, mató a Pablo. Luego las persecuciones cristianas que vinieron contra Trajano. Juan mismo escribió este libro cuando estaba siendo exiliado por Domiciano en el año 96 en la isla de Patmos. Y así vemos muchas persecuciones que vinieron contra los cristianos a través de la historia. De manera que podríamos ver entonces que la segunda trompeta se está dirigiendo a Roma, cómo Dios ha estado invadiendo a Roma y cómo ha estado manifestando su plaga. Si podríamos mencionar entonces una fecha de cuando Roma recibió un ataque que desapareció como nación, la única fecha histórica que podemos encontrar es la del 476, cuando unas tribus que hoy en día son conocidas como las tribus bárbaras invadieron Roma y cogieron el poder de todo el imperio romano. Y en ese momento Roma se dividió en 10 naciones, en 10 tribus, algunas reconocidas como los vándalos, ostrogodos, visigodos, anglosajones, entre otras. Y en ese momento Roma desapareció entonces como un poder político, así como la primera trompeta hizo desaparecer a la nación judía como una nación. Las hordas de las tribus bárbaras atravesaron los territorios que antes le pertenecían al imperio. El caos y la anarquía se posesionó de varias de las regiones que antes estaban dominadas por el orden romano. En muchas ocasiones, los historiadores, mirando desde el aspecto occidental, tratan a estos hombres y mujeres de esas regiones como personas incultas o personas salvajes. Sin embargo, debemos recordar que muchas de estas tribus habían aceptado a Jesús como su Salvador. Aun cuando teológicamente no estaban alineadas como el resto de la cristiandad, ellos tenían el deseo también de conocer a Dios. Ellos habían sufrido por parte de Roma por traiciones, opresión, impuestos, invasiones y engaños, dejándolos a la merced en muchas ocasiones de tribus del lejano este. Desde allá habían sido víctimas de invasores
momentos en los cuales los romanos no habían respondido a los tratados que ellos habían establecido. Ahora, con venganza, con hambre y deseo de destruir lo que estaba a su paso, ellos invadían las regiones civilizadas de los romanos. Leamos en el libro del Apocalipsis, el capítulo 8. El tercer ángel, en el versículo 10, lee: El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba el día durante una tercera parte, y también la noche de la misma manera. Podemos reconocer cómo estos hombres y mujeres que pertenecían a estas tribus fueron cumpliendo cada una de las maldiciones que debían caer sobre el imperio romano. Ahora, ellos estaban saboreando lo amargo de lo que ellos mismos habían sembrado a través de los siglos. El cumplimiento de estas trompetas era un vaticinio que el profeta estaba asegurando que se iba a cumplir a través de la historia del cristianismo. Algo importante que nos ayuda a entender las 7 trompetas es el paralelismo que existe entre los 7 sellos y también el discurso profético de Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Vemos muchas semejanzas entre los 7 sellos y el discurso de Jesús, lo que nos ayuda a determinar algunos puntos claves, permitiéndonos determinar que este sello o esta trompeta se refiere a este determinado evento. Ahora, lo que estamos seguros es que cuando terminan los sellos, Jesús regresa. Y cuando terminan las 7 trompetas, sucede el mismo evento. También vemos que en el quinto sello se presentan detalles de este largo periodo profético de persecuciones al pueblo de Dios. Y en Mateo 24, Jesús también se refiere a este largo periodo llamado como gran tribulación, donde el pueblo de Dios sería sometido a gran persecución. Entonces, este es el periodo del quinto sello, que también es identificado por el periodo de la quinta trompeta. De esta manera podemos determinar que la tercera y la cuarta trompeta tienen que suceder antes de este periodo. Entonces, ¿cuál sería el periodo? Si la primera trompeta está relacionada a la caída de Jerusalén, la segunda trompeta está relacionada a la caída de Roma, entonces entre la segunda y la quinta trompeta tenemos este largo periodo de la Edad Media, un periodo de oscuridad, un periodo donde no fue fácil para los cristianos, hubieron muchas invasiones bárbaras y el cristianismo tuvo realmente grandes desafíos. Hay 2 términos en este capítulo que nos ayudan a ser un poquito más específicos con respecto al tiempo de la tercera y la cuarta trompeta. El primer término es amargura. En la cuarta trompeta vemos el otro término que es la oscuridad. Entonces creemos que este periodo después de la caída de Roma, donde el cristianismo tuvo muchas dificultades para seguir creciendo, de acuerdo a sus principios originales, a su pureza, al mensaje de Cristo, podemos identificarlo como los periodos de la tercera y la cuarta trompeta. Tenemos que reconocer que, como ya sabemos, el libro de Apocalipsis usa muchos símbolos y por lo tanto no nos revela de forma directa a qué evento se está tratando cuando presenta los símbolos, como esta es la caída de Roma o esta es la Edad Media. Y por esa razón tenemos que analizar muy bien el texto bíblico para descubrir los eventos, si es posible exactamente, o por lo menos a qué periodos de tiempo se está refiriendo lo que describe la Biblia. Pero de acuerdo a los paralelismos con Mateo 24 y a las otras visiones que presenta el libro de Apocalipsis, podemos aproximarnos al verdadero significado de los símbolos presentados en la tercera y la cuarta trompeta. No hay misterio entonces en la identidad de estas trompetas. Podemos ver evidencias de cómo las mismas se han cumplido a través de la historia.
los datos que podemos recoger y las conexiones que hay entre el lenguaje figurativo que está utilizando Juan y lo que vemos cumpliéndose a través de la historia es asombroso. Pero todavía hay otras trompetas que no han sonado en nuestro estudio. Vamos a ver cómo las mismas se cumplieron a través de la historia. Después de esta pausa, continuaremos con la quinta y sexta trompeta. Quédate con nosotros, aquí en Evidencias. Estamos de regreso aquí en tu programa de Evidencias. Te agradecemos los comentarios que has hecho a través de nuestro blog y las comunicaciones que has hecho a través de Facebook. Te invitamos a que continúes comunicándote con nosotros, escribiéndonos a nuestra dirección electrónica y también solicitando la serie de estudios bíblicos que ofrecemos aquí en Evidencias. En esta ocasión, hemos estado estudiando el tema de las trompetas en el libro de Apocalipsis. Hemos visto cómo al sonar estas trompetas se abrían grandes calamidades. Pudimos estudiar cómo a través de la historia estas hordas bárbaras marcharon a través de los territorios cristianos y fueron cumpliendo cada uno de los detalles que Juan había visto siglos antes. Pero ¿qué tal acerca de la quinta trompeta? ¿Podemos nosotros también ver su significado cumpliéndose? Leamos. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna otra cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Y qué tal de la sexta trompeta? Leamos nuevamente el pasaje bíblico. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora y día, mes y año, que matasen a la tercera parte de los hombres. El número de los soldados de a caballo era de 2 miriadas de miriadas. Yo escuché el número de ellos. Cuando vemos los detalles de esta trompeta, debemos recordar las imágenes que salen del libro de Ezequiel y del libro de Zacarías. ¿Qué representaba esta sexta trompeta? ¿Y cuáles son las calamidades que allí se presentan? La profecía de las trompetas se divide en 2 partes. Las primeras 4 trompetas, que presentan destrucción a la tierra, y la segunda trompeta trae destrucción al mar. La tercera trompeta presenta destrucción sobre los ríos y la cuarta trompeta sobre los cielos. Una destrucción en todos los aspectos visibles del universo. Luego a la cuarta trompeta tenemos una pausa y Apocalipsis describe una águila que volaba en el medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay!, de los habitantes de la tierra, cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Entonces, aparentemente, estas últimas 3 trompetas van a ser peores que las anteriores. Las langostas nos hacen recordar las plagas de Egipto y cómo Dios atacó a Egipto para que ellos dejaran a que el pueblo de Dios saliera de allí. También podemos ver aquí una referencia a un gran ejército con un número de 200 millones de soldados. Probablemente este no es un número literal. El mayor número que ellos tenían para esa época era de 10,000. Y cuando se querían referir a algo que era realmente muy grande, decían 10,000 por 10,000. Pero aquí tenemos un número que es
extraordinariamente grande, como 10,000 por 10,000 por 2. Lo que realmente nos muestra que es un número gigante. Nunca hubo un ejército con tamañas proporciones y que exista un país con semejante tamaño que tenga este ejército. Aún hoy en día no tenemos ningún país que tenga un ejército con tamaño número de soldados. Entonces, ¿a qué eventos se están refiriendo estas dos trompetas? Tenemos que volver nuevamente a este proceso cronológico que va hasta la segunda venida de Jesús. Sabemos que después de los eventos descritos en este capítulo de Apocalipsis 9, entramos a un periodo de interludio que son los capítulos 10 y 11, que se refieren a un periodo muy próximo al periodo del tiempo del fin, donde las personas ya están con la expectativa de la segunda venida de Cristo. Entonces la quinta y la sexta trompetas tienen que venir antes de eso. Tienen que ser después de ese periodo de oscuridad durante la Edad Media. Algunos intérpretes de la Biblia han visto en esta quinta y sexta trompeta. Tenemos que recordar que estas trompetas son mensajes de juicio y también alertas para lo que está por venir. Entonces, si nos fijamos en la historia, después de la caída de Roma, y específicamente en los grandes eventos relacionados con el pueblo de Dios y también con este mundo, ¿qué estaba pasando? ¿Qué evento tuvo un gran impacto, como lo mencionado en esta profecía? Y sinceramente, uno de los grandes impactos que hubo en ese periodo fue el surgimiento del Islam. ¿Qué sucede después de los años 600, 700 después de Cristo? Y el Islam se esparció por todo el norte de África, creando casi como un movimiento de pinza sobre Europa, entrando en España, tomaron Turquía y se infiltraron en el sur y en el sudeste de Europa, haciendo este movimiento que tuvo un gran crecimiento sobre este continente. De esa forma podemos decir que fue un periodo de gran tensión entre estos dos movimientos religiosos. Y es interesante que algunos de los símbolos que vemos en estas dos trompetas se encajan con los eventos que sucedieron en ese periodo. Y esa experiencia desafiadora que no solo enfrentaban los cristianos, pero el mundo en sí, principalmente en Europa. Ahora, una de las razones para justificar esta interpretación es la presencia de algunos números en la profecía, como por ejemplo los 5 meses que son mencionados en la quinta trompeta. Otro periodo es esa hora, día, mes y año que son mencionados en la sexta trompeta. De acuerdo al modelo historicista de interpretación de profecías bíblicas, un día equivale a un año. Y de esa forma, un periodo que simbólicamente es corto, en realidad representa un periodo largo. Este método, que se aplica muy bien en el libro de Daniel, también es aplicable en el libro de Apocalipsis. 5 meses de 30 días representarían un periodo de 150 días o 150 años. Y la segunda referencia, que es la hora, el mes, el día y el año, que en cálculo serían 391 días o proféticamente serían 391 años, son periodos de tiempos que se encajan muy bien con esta interpretación al respecto del Islam. Vemos que en la historia del Islam estos dos periodos proféticos se encajan muy bien con los grandes eventos que se dieron dentro de este movimiento, y también la historia del Imperio Otomano, que representan los periodos de auge de este movimiento. De esta forma podríamos interpretar estas dos trompetas en esa dirección. Por otro lado, otros teólogos interpretan estas dos trompetas refiriéndose a eventos posteriores, refiriéndose más al secularismo, al humanismo y a todos esos movimientos seculares que surgieron en años posteriores. El tema de las trompetas es uno en el cual han coexistido varias interpretaciones. Lo importante que debemos destacar entre las mismas es que todas deben cumplirse a través de la historia, con variantes del énfasis entre unas fechas u otras, identificando detalles de algunas invasiones sobre otras. Lo importante de interpretar las trompetas es reconocer la mano de Dios a través de la historia. El nosotros no notar que estas trompetas
preceden, están preparando el ambiente para el día de expiación, el Yom Kippur, que se cumple en el año 1844, es un grave error. La tendencia futurista que trata de presentar estas trompetas hacia el final, de alguna manera diferente a lo que nosotros hemos visto a través de la interpretación que la ve a través de la historia, es un germen que precisamente fue plantado por algunos sacerdotes jesuitas en el pasado. Nosotros poder ver la mano de Dios a través de la historia nos da paz, no es motivo de miedo, nos da seguridad de que Dios está presente a través de la historia. Pero la historia no termina ahí. Todavía falta cuando Juan come este libro pequeño y el sonido de la última trompeta. Quédate con nosotros en esta última sección de tu programa Evidencias. Juan toma este pequeño libro que al él comerlo es dulce, pero después se torna amargo. ¿De qué experiencia estaba hablando Juan cuando habla acerca de comer este libro que al principio es dulce y después es amargo? Lo primero que encontramos de detalle es que hay un ser angelical, se describe, que desciende y que tiene un pie de un lado de un río y el otro pie del otro lado. Levanta la mano derecha y dice que él jura por el que vive en los cielos que el tiempo ya no será más. Este personaje aparece otra vez en la Biblia, o aparece antes en la Biblia, en Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12 vemos otra vez un ángel, un ser angelical, con un pie en el capítulo 12, versículos 6, 7, con un pie de un lado del río Ulai y el otro pie, y levanta la mano derecha con un libro en la mano, jurando que un libro sería sellado. De manera que en el capítulo 10 de Apocalipsis, el concepto de ver ahora un libro en la mano nos hace recordar el libro de Daniel. Y ahora estamos viendo que el libro por finmente va a ser desellado. En Daniel capítulo 12, el libro fue sellado hasta el tiempo del fin. Parece indicar que Apocalipsis capítulo 10 está ahora describiendo es el tiempo del fin. De hecho, el versículo 7 dice que el tiempo no sería más, sino que en la voz, que al sonar la séptima trompeta, todo se terminará y entonces pasarán algunas cosas. Luego se describe que el profeta toma el libro, se lo come y profetiza a naciones, tribus y lengua. La misma expresión va a aparecer en el capítulo 14, versículo 6, donde dice: y vi volar por el medio del cielo a un ángel con el evangelio eterno, llevándolo a todas las naciones, pueblo, tribu y lengua. El mensaje de los tres ángeles. Así que estamos viendo un libro siendo abierto que va a llevar una predicación donde se ha de predicar, como dice el mensaje del primer ángel, ha de predicar un juicio y va a hablar sobre esas profecías que fueron todavía selladas. En el capítulo de Daniel, en los capítulos de Daniel, vamos a ver que todas las profecías, como estudiamos en la sección, en los capítulos anteriores, en la programación anterior, que las profecías se explicaron, pero hubo una profecía que quedó sellada y fue la profecía del juicio. ¿Hasta cuándo, Señor, no venga y juzga nuestra sangre? Que el capítulo 12, versículo 6 retoma. Van a ser hasta 1290 días y 1335 días. Se retoma otra vez ese concepto de algo que ha sido sellado y que ha de esperarse hasta el final. Ahora Juan toma este libro y una vez que lo toma, el capítulo 11 dice: mide el santuario, que fue justamente lo que en Daniel capítulo 8 quedó sin explicar. El santuario, la visión de las tardes y la mañana y la purificación del santuario. Y otra vez vemos esa repetición aquí. De manera que encontramos un vínculo no solamente textual, no solamente verbal,
sino también de contenido. Y por eso podríamos concluir fácilmente que el librito que se menciona aquí es el libro de Daniel, que finalmente está siendo sellado y las profecías van a ser explicadas. Llegamos al final de estas trompetas. Ahora, nuevamente, vamos a escuchar al ángel y lo que proclama. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, dice Apocalipsis 11:15. Y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Y las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos que temen tu nombre, tanto los pequeños como los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Podemos entender el lenguaje de santuario y el lenguaje de juicio. Es precisamente entre los meses de septiembre y octubre que nosotros tenemos esta fiesta, la fiesta de las trompetas. Es en el contexto de la preparación de esta cosecha, y precisamente en este mes que en Tishri están las fiestas más importantes del año ceremonial hebreo, culminando con el día de la expiación, que vemos a Juan haciendo uso de imágenes que eran conocidas por aquellos que habían leído las escrituras hebreas. Llega el momento del juicio. Ha llegado el momento final. ¿Qué representa esta trompeta y de qué eventos está relacionando el profeta con el cumplimiento en la historia? Estamos siguiendo una secuencia. Primero se presentaron 6 trompetas. Tenemos una pausa entre los capítulos 10 y el capítulo 11 que se refiere a ese proceso donde se empieza a estudiar el libro de Daniel y se empiezan a entender esas profecías, y entonces suena la séptima trompeta. La séptima trompeta es el último periodo histórico, que comienza con el inicio del juicio hasta la segunda venida de Jesús, donde el reino de Satanás es extinto y se comienza a establecer el reino de Dios. Entonces la séptima trompeta es el periodo que todos anhelan que termine luego. Creemos que el pecado sea exterminado y que el reino de Dios sea establecido para todo siempre. Cuando reflexionamos en las trompetas, lo primero que nos llega a la mente es que las trompetas son respuestas a las oraciones. En todo el libro de Apocalipsis se ve siempre el clamor de los cristianos pidiéndole a Dios por justicia. En muchos libros de la Biblia vemos ese clamor. Malaquías, por ejemplo, dice: Señor, ¿de qué nos sirve servirte a ti? Es que tú no nos escuchas. Juan el Bautista, cuando estaba en la prisión, lloraba: ¿será realmente Jesús el Mesías? No están pasando las cosas como debieron pasar. Pues la trompeta son esas respuestas. La Biblia presenta que las trompetas fueron las respuestas de Dios a las oraciones de los santos. De manera que podríamos pensar que a pesar de que muchas veces no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, cuando pensamos en la trompeta podemos recordar entonces algo: Dios siempre responde nuestras oraciones, aun cuando para nosotros sea algo tarde. Las trompetas simplemente confirman el poder de Dios y el interés de Dios por nuestras oraciones. Así que yo quiero, mi hermano, que tú puedas pensar en esas oraciones que hace tanto tiempo tú le has estado haciendo a Dios, que quizás estás por desmayar. Quiero que sepas que Dios está escuchando. Y así como Dios le dijo a Daniel en una oportunidad en el capítulo 10, Daniel, quiero que sepas algo. Desde el primer día que inclinaste y te pusiste a orar, tus oraciones fueron escuchadas, pero he estado trabajando en tu favor. Yo quiero que tú sepas que Dios ha estado trabajando en esa oración, en esa petición que tú le has estado haciendo, porque Él está interesado en ti y quiere ayudarte. Así que por favor no desmayes,
Y recuerda, Dios siempre escucha y responde nuestras oraciones. El tema de las trompetas no es un misterio. No se trata de algo que nosotros debemos temer. Hay personas que están temerosas, tienen preocupación porque ellos han de pasar por alguna calamidad futura de la cual ellos tal vez no se sienten preparados. Pero el libro de Apocalipsis tiene como intención de revelar el carácter de Dios, mostrar su mano a través de la historia. Al terminar este estudio acerca de las trompetas, estamos llenos de paz, gozo, seguridad. Mientras han sonado estos clarines, mientras ese chofar del antiguo nos prepara para el juicio, hoy nosotros que hemos clamado porque se efectúe ese juicio, estamos en plena seguridad delante del cielo. Cuando hablamos acerca de ese grupo especial del fin del tiempo, cuando hablamos acerca de los 144,000 y de la gran multitud, tampoco estamos llenos de ansiedad. Tenemos paz porque tenemos a un sumo sacerdote que ha estado intercediendo por nosotros y que su justicia siempre, ¿me escuchó bien? Siempre será su justicia, no la mía, la justicia de Él, las que nos presente santos y puros delante del cielo, delante del universo y delante de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y que puedas hoy estar aferrado al Dios de pactos, el Dios del santuario, el Dios intercesor y el Dios que está próximo a venir a buscar a su pueblo. Que Dios te bendiga.